escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú. Crece en el seno de una familia humilde. Su madre es una mujer de origen mestizo que trabaja como modista y su padre, empleado de la administración pública, los abandona prontamente. Mariátegui tiene 8 años cuando una infección en su pierna izquierda lo obliga a trasladarse con su familia a Lima. Su reposo forzado lo acerca a la lectura y al estudio. Bueno, José Carlos, siendo niño en la escuela primaria, sufre un accidente que le lesiona la pierna izquierda, a partir de lo cual él deja los estudios, es decir, ni siquiera concluye la escuela primaria, sino que al estar postrado hace de la necesidad virtud y de alguna manera el autodidactismo, la afición por la lectura tiene que ver con esta dificultad física de su inmovilidad durante más de 2 años en una cama. Y esa lectura, esa vocación por el estudio lo va a acompañar a lo largo de su vida. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Chroniqueur. A los 14 años Mariátegui empieza a trabajar en un periódico. Él siempre dice que empieza a trabajar como una especie de cadete, ¿no? Dentro de ese periódico, pero eso lo acerca al mundo de la escritura. Y fundamentalmente algo que va a ser muy central en su formación juvenil, que es vincularse a la bohemia literaria. Mariátegui no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana, fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariátegui participa activamente de ese grupo, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariátegui, en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto. Allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú y más específicamente a Lima, pero también la irrupción del movimiento obrero. Los primeros artículos escritos por Mariátegui coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú.
Y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariátegui, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú, que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariátegui poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas, campesinas e indígenas de esa nación trunca que es Perú. En este contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariátegui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A mediados de 1919, a causa de posiciones políticas de izquierda favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariátegui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la Edad de Piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariátegui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y Europa diría que es su segunda escuela, ¿no? Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición en esa Perú tan compleja y diversa, hay una segunda escuela que es también a cielo abierto, en una coyuntura de crisis civilizatoria, que es Europa y más específicamente Italia. Mariátegui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea y particularmente su estancia italiana dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de Georges Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de Georges Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariátegui, porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad. Y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia de el mito del Ayllu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariátegui extrae el mito incaico,
No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen 4 hijos. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Mientras tanto, en Perú avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero. Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía, quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos. Corre el año 1923 y Mariátegui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista, sino revisarla a la luz de su propio país. Entre otras actividades, funda agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada. Esto le vale diversas formas de represión, censura y persecución política. Sin embargo, el compromiso de Mariátegui no se limita a las reivindicaciones obreras. También se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual, y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina, sexualidad y poder. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. Él es uno de los primeros marxistas que plantea que el educador, macho, varón, debe ser educado, ¿no? Un poco retomando las tesis sobre Feuerbach. ¿Por qué? Porque debe ser despatriarcalizado, porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña, en su rol de madre, de reproductora. Y Mariátegui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época, a las cuales considera profundamente revolucionarias, y plantea, yo diría, una pedagogía feminista, una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas, otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos, sino culturales, políticos y socioeconómicos, ¿no? Su salud, siempre frágil, sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor, por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española, se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos, tales como la colonia y la república burguesa. Inspirado en la doctrina marxista, pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad, Mariátegui busca construir un socialismo indoamericano. Esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo. Amauta resulta su proyecto editorial más importante.
Desde sus páginas, Mariátegui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indoamericano. La revista Amauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región, comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan a los 20 en América Latina, y porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética, teoría y apuesta política marxista e indigenismo. Junta esas cuatro cosas. Si uno ve el primer número de Amauta, en el primer número, por ejemplo, año 26, publican la primera traducción de Freud al castellano, Introducción al psicoanálisis. Y así, digamos, tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente. Amauta iba a llamarse originariamente Vanguardia, y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta, que en lengua indígena significa maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes. Esta idea del Amauta, del maestro indígena, no solo en términos personales, sino colectivos, ¿no? Una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha, de estas tradiciones culturales, artísticas, pero también de las distintas vanguardias políticas, tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales, como es el caso de Europa, mixturarlas, ponerlas a dialogar en pie de igualdad. Dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono. Y fue parte de un editorialismo programático, de un proyecto político-cultural que involucraba, en el caso de Mariátegui, también a un proyecto editorial, la editorial Minerva, que conducía, que dinamizaba el propio José Carlos, de la publicación de la revista y del periódico, mejor dicho, Labor, un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación, de difusión de ideas, de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes en aquel entonces en Perú. Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica. Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los Estados-nación. En junio de 1927, la revista Amauta es clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar el gobierno de Leguía. Su casa es allanada en varias ocasiones y sufre el acoso policial. En 1928, Mariátegui rompe con el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido fundado por el pensador y político Aya de la Torre, y crea el Partido Socialista Peruano, más cercano a los lineamientos de la Tercera Internacional. Ese mismo año, José Carlos Mariátegui publica su famoso 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana. Al respecto, en su advertencia expresa: Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero,
y reclamo que me sea reconocido es el de también, conforme un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre. José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal, el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo, que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia. La redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción. De allí, entonces, que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Mariátegui tiene previsto viajar a Argentina por motivos políticos y médicos. Su salud empeora y guarda la esperanza de recibir en Buenos Aires un mejor tratamiento, pero muere antes de partir, el 17 de abril de 1930, en la ciudad de Lima. Yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico, en el sentido de su época no podía ser leído. Vos lo lees y te da la impresión que Los 7 ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento. Digamos, el Partido Socialista no solo desmariáteguiza porque Mariátegui muere, sino porque ya había perdido. Digamos, había sido derrotada, todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas. O sea, que el problema de esa obra es que es anacrónica, es inactual en el momento que se escribe y es actual posteriormente. Es una cosa, es muy raro eso, pero pasa con muchas obras, digamos, que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que sí le hablan a las generaciones posteriores. Construir en última instancia un sujeto sentipensante, afectivo, pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja de decir que es la realidad contemporánea. Yo diría que la idea de construir un socialismo original, autóctono, y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación. Hoy más que nunca, ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global, que sufre la sociedad toda, es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis socioeconómica, es una crisis cultural y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral, tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos,
se trata de no copiar ni de calcar, como decíamos al comienzo, sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América. José Carlos Mariátegui, periodista, intelectual y militante, defensor de los obreros y campesinos oprimidos, nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza.